cuando Chacho renuncia, nos duró 5 minutos de alegría, porque dijimos, bueno, el tipo pone... Y se fue a tomar café a bailar bailaritas y nos quedamos todos en vano. Lo digo con dolor y con... Y bueno, pero no sé, yo no sé si creer o no en el destino, por ahí podrían haber sucedido otras cosas que no pasaron. Y lo que pasó después, a partir de 2003, necesitó un 2001, desgraciadamente, dolorosamente necesitó un 2001, en donde se cayeron la mayoría de las caderas que lo mantenían al turco ahí, y así todo, ganó las elecciones, ¿no? Entonces, está bueno poder reivindicarse un poco, sanarse, creo que es salud mental, digamos, lo que nos pasa, de que se encuentren las cosas, se vayan poniendo en su lugar, porque esto vos decís del poder de lo simbólico, para mí es fundamental, más allá de toda la recuperación económica, el hecho de que simbólicamente las cosas empiecen a estar en su lugar. Un tipo que asesina, que persigue, que tortura, tiene que estar en cárcel. Y lo normal es eso, no lo otro, no el indulto, no. Entonces, yo siempre tengo como una imagen muy fuerte cuando Menem asume, hace 2 o 3 cosas que rompen simbólicamente el peronismo, que es abrazarse con tomar, digamos, del ministro de Economía a uno de Bunky Born, que era, digamos, la piedra de toque, poner a Rosas en el billete de 20, ¿sí? Entonces desde mi punto de vista, son cosas que simbólicamente lo ponen al tipo en un lugar que desde el peronismo se podían hacer ciertas cosas que, en definitiva, por el lado malo, digamos, rompían estructuras por el lado malo, ¿no? Creo yo, y empezó lo que todos sabemos, ¿no? Y bueno, con respecto a Alfonsín, lo odiamos en algún punto, lo criticamos, no creo que odiarlo no, pero lo empezamos a rescatar cuando apareció De la Rúa y cuando apareció Polo. Dijimos, bueno, Alfonsín en algún lugar tenía esas facetas de que el tipo le dijo en la cara a Clarín, le dijo en la cara a la sociedad rural, en un momento muy complicado, digamos, en la democracia naciente, y no era ningún tonto, evidentemente, un tipo muy hábil, y después le criticamos muchas cosas, pero a mí me encanta escucharte porque tiene mucho, me siento muy identificada, digamos, me parece muy bien que vos hables desde este lugar de la autocrítica, porque es lo que todos creo que necesitamos hacer, me parece, para poder mirar hacia adelante de manera constructiva, positiva, sin los lastres, ¿no? Este muchacho ayer que estuvo en 678, Vargas Añace, contaba cómo no se puede vivir con esa mochila atrás de que haya gente todavía en fosas no reconocidas. Es imposible que una sociedad pueda mirar al futuro con eso metido bajo la alfombra. Y como eso, la política económica, ¿no? Así que bueno. Sí, no tengo nada que decir sobre eso. Solamente una cosa que me sugería, varias cosas que sugería, pero la elección de 2003, entre el 24% que saca Menem y el 16% que saca Núñez, hay un 40% de neoliberalismo. Después de la década, después de Alianza y después de 2001, 40% de neoliberalismo. Entonces, 2003 es hijo de 2001 y también es hijo del 76 al 83, porque ese agujero no es el agujero solamente de la muerte, la tortura, es el agujero del exilio, del autoexilio, de la batalla cultural perdida, de muchas cosas. Entonces, reparar todo eso no lleva ni un periodo ni 2 periodos constitucionales. Por eso, otra de las cosas que yo creo que hay que pensar es cuando estos neoliberales se escandalizan de los periodos, de los mandatos largos, porque hay una intencionalidad muy fuerte, que tiene que ver con esta colonización intelectual que tenemos, que está rompiendo América Latina, no solamente la Argentina, sino todos los procesos populares de América Latina, que es distinguir entre gobierno y poder.
hay veces que el gobierno ejerce parte del poder, pero los poderes, la mesa del poder, es una mesa donde el gobierno es una parte, pero están los representantes del mundo financiero, los de las grandes corporaciones, los de los grupos internacionales, los grupos terratenientes, los grupos mediáticos, la embajada. Cuando digo la embajada, es la embajada, no cualquier embajada. La conducción de la iglesia, con todos los mecanismos que tiene de cooptación. Y el presidente. El presidente es un pedazo de eso. Entonces, en esa mesa del poder, todos hace 20, 30 años que están, representan una hegemonía política de cada uno de esos sectores. Y necesitan que lo único que rote cada 2, cada 4, cada 5 años sea la política. Porque entonces, lo único que entra y sale de esa mesa es la política. Y eso debilita la capacidad de la política para interpelar al poder. Entonces, hay veces que hacen falta procesos largos y mandatos largos para consolidar etapas históricas, ciclos históricos. Porque si las cosas se terminan enseguida, no se pueden consolidar. Digo, reparar este infierno de donde viene la Argentina no alcanza ni con un mandato ni con dos, por más cosas que uno pueda hacer, porque hay cosas muy profundas que anidan. Y les cuento una cosita que no está en el listado. Hace un mes antes de que terminaran las clases, cuando estaba cerca de terminar las clases, mi hija Valentina, de 12 años, sexto grado, en la escuela pública de La Plata, por suerte la misma que fui yo, viajó a la capital, en la esquina de Córdoba y Junín, Córdoba y Pastel. Está la facultad, hay un nuevo edificio nuevo construido, que es una especie de complemento de la Facultad de Ciencias Económicas, donde funciona un lugar que se llama 200 años de economía argentina. Y entonces hacen visitas guiadas para las escuelas, donde con actores que se caracterizan del momento, de la etapa, y es la historia de nuestra dependencia. Pero en una de las cositas que me contó mi hija, le digo, ¿cómo te fue? No, bueno, papá, esto, lo otro. Dice, pero en un momento me dice, fíjate una cosa, dice, 1 kilo de naranjas, 1 peso. El jugo concentrado, equivalente a ese jugo de naranja, 55 pesos. Pero el problema es que lo traemos de afuera. Entonces la ganancia es de ellos. Cuando un chico de una escuela primaria aprende eso, es muy difícil que después se lo pueda sacar de la idea de que un país tiene que tener política industrial. Y eso no está en el listado, pero es profundo, ¿no? Como creo que Canal Encuentro es profundo, como creo que, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes habrán ido a Tecnópolis, pero conectar a Tecnópolis, yo fui un día de semana, entonces había un montón de escuelas humildes del conurbano, estaban conectados con el acelerador de partículas, con el desarrollo sustentable, con la fábrica de industrias electrónicas que están en Tierra del Fuego. Digo, eso va produciendo una amalgama cultural muy fuerte. El Bicentenario no fue solamente masividad, fue porque masividad podía, el recital de Justin Bieber también fue masivo. Si hubiera venido Madonna, también era masivo. El problema es que ahí había masividad conectada con Scalabrini, masividad conectada con Tupac Amaru, con José Martí, con Salvador Allende, con las madres, con Evita, con Irigoyen, para que nadie se sienta afuera. Es la masividad conectada con una línea de interpretación histórica emancipatoria, no la historia de la dependencia, la historia de la emancipación. Bueno, esas cosas también nos están pasando. Y bueno, entonces, tratándose hoy de un 19 de diciembre, es bueno rememorar todo lo que fuimos transitando desde aquel 19 de diciembre hasta hoy, para defenderlo, para hacerlo irreversible.
No, está. Te quería consultar, hablando el 19 de noviembre de la protesta social, diciembre, con 19 y 20 de diciembre. Se viene una ley antiterrorista donde bastante cuestionada. No sé cuál es la opinión tuya y sobre todo no encuentro, ¿no? Sí. Buena pregunta. Hay leyes que uno las vota con felicidad. Y hay otras leyes que son necesarias. La ley de despenalización del aborto, por ejemplo, no es una ley feliz. Es una ley que uno la vota con felicidad. Es una ley que por lo menos yo considero necesaria. Y que además debería estar acompañada de toda una política. Bueno, esta ley es una ley que, a ver, primero la voy a poner en un contexto. ¿Cuál es ese contexto? El día 23 de octubre, a las 6:01 de la tarde, el establishment inicia la nueva fase de su estrategia, que es una corrida con el dólar, la inestabilidad de no hay nafta, lo de aerolíneas. La aerolínea fue tremendo, porque el paro de aerolíneas no es un paro de decir no trabajo hasta que no me cumplan esta condición laboral. El paro de aerolíneas es decir, el avión que tenía que salir a las 8 va a salir a las 10. A las 10 le dicen que sale a las 12, a las 12 a las 4 y a las 4 dicen que no sale. Entonces usted tiene todo el día la gente desesperada y eso lo pasa por todos los canales de televisión. Y eso le ataca dos cosas. Primero, es una empresa, si quieren hablo así, porque hablando de bueno, ahí la intencionalidad es atacar dos cosas, digamos. Primero que es una empresa que está dirigida por un militante de la Cámpora, digamos, y la Cámpora se la asocia con el corazón misma de la construcción política claramente cristinista. Y segundo es atacar la gestión pública del Estado, la gestión empresarial del Estado. Así que era muy intencionado, había que defender eso claramente. El gobierno defiende. Sale con el control de cambios, sale con una eliminación de subsidios empezando por los sectores más pudientes, sale con ordenarle a las petroleras y las mineras que liquiden las divisas en el país, y sale con este paquete de leyes que yo narraba el otro día. Paquete de leyes que yo creo, modestamente, que son populares. Y en el medio sale con esta ley para poder situar a la Argentina dentro de los estándares que pide el GAFI, que es un organismo que evalúa el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel internacional, y que necesita que se cumplan determinados estándares que la Argentina no estaba cumpliendo. En ese contexto, ¿saben por qué? ¿Por qué pongo el contexto? Porque si uno no pone el contexto, daría la impresión de que es una ley para criminalizar la protesta. O como decía, ahora que dije aerolíneas, ¿ustedes se acuerdan de este muchacho que fue aviador y que es director de cine, que hizo las películas, que salió en la época de aerolíneas? A Piñeiro, Enrique Piñeiro, que salió a criticar el regreso del control del tráfico aéreo al área militar. Entonces salió a plantear que se había apoyado en un decreto de la dictadura del año. Digo, yo no me como más ese manejo de cámaras. Era como si fuera, escucharlo a él era como que volvían los vuelos de la muerte. Y lo que hizo la presidenta es, miren, acá hay un sindicalismo, un área, que yo se la devolví al área civil, que construyó un sindicato, que lo paga Clarín, y yo ejerzo el poder y digo, vuelve acá. Porque no puedo bancarme que estos tipos sigan haciendo lo que están haciendo, que era lo que yo les estaba narrando recién. Entonces digo, a mí, que me venga alguien, pero yo digo, si en este país de lo que se queja la gente es que hay 15, 20 personas que cortan una calle y perjudican a miles que vienen en auto, en colectivo, en tren, de eso se queja la gente, y que el gobierno los tolera. Digo, ¿cómo? ¿A quién se le puede ocurrir que el gobierno hace un proyecto? Digo esto,
porque me parece bien la crítica que han hecho algunos organismos, como el CES, por ejemplo, que lo hace desde la misma vereda. Lo hace desde la misma vereda. Ahora hay otros que se aprovechan. Hay otros que se aprovechan y dicen, el gobierno quiere criminalizar la protesta. No es este gobierno que va a criminalizar la protesta. Días y días acampando en el frente del ministerio hasta que no consiguen la última negociación, nadie lo saca, nadie les dice nada, al contrario, el gobierno va, le da agua fresca porque es verano. Digo, muy bien. Y cuando hubo gobiernos provinciales como el de Santiago del Estero, que acaba de matar a Cristian Ferreira, o el de Formosa, nosotros somos los primeros que hacemos la declaración, vamos a la marcha, vamos a la provincia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué dice la ley? El GAFI le pide a la Argentina que amolde un artículo del Código Penal y que agrave las penas para casos de terrorismo. Entonces modifica el artículo 41 del Código Penal diciendo: se duplicarán el máximo y el mínimo de la pena para todas aquellas acciones que tengan por finalidad aterrorizar a la población y para todas aquellas acciones que tengan por finalidad cambiar la decisión de un gobierno o de un organismo. Así decía la ley. Nosotros tuvimos intensas reuniones con ministros, secretarios de gobierno, etcétera, porque nos querían convencer que eso era lo que pedía el GAFI y que por lo tanto a un gobierno popular que nosotros apoyábamos no había, que nosotros decimos eso no lo podemos votar, porque tiene que ver con nuestra historia, porque tiene que ver con... nosotros no podemos votar eso. Perdón, nosotros... A nosotros un nuevo encuentro, me refiero, al bloque nuevo. Bueno, yo tuve la experiencia de decirle esto al ministro de Justicia, a quien conozco desde hace muchísimos años, porque además, entre otras cosas, le tuve que padecer 4 periodos como intendente de La Plata. Entonces, pero tenemos un trato anterior, nosotros éramos militantes universitarios juntos, digamos, cuando éramos chicos, y eso trae un acercamiento personal muy difícil de romper después, a pesar de estar en las antípodas políticas durante muchos años. Me llaman, me dice: negrito, no nos podés hacer esto, que es una cosa. Digo, mira, Turco, digo, ahí es el negro y el Turco, no es el ministro y el... Digo, mira, Turco, hacéselo creer a otro, que vos con esto mejorás la lucha contra el terrorismo. No es así. Yo te puedo bancar que me digas el gobierno lo necesita, pero entonces pasa esto un sábado a la noche, el sábado que asume Cristina, que es cuando envía el paquete de leyes, y el lunes a la mañana me vuelve a llamar para decirme que había un nuevo texto que dice, esto que yo les decía, se duplican las penas, y después hay un tercer párrafo que dice: estos agravantes no se aplicarán en ningún caso cuando se actúe en ejercicio de un derecho social, de un derecho humano o de cualquier otro derecho constitucional. Esta redacción técnicamente no es perfecta, hubiéramos preferido otra, y a nadie le gusta que se agraven penas creyendo que el agravamiento de penas es lo que va a traer la mejora de la calidad de un derecho. No es así. No quiero justificarme frente a ustedes. Lo que estoy diciendo es que si Nuevo Encuentro no hubiera hecho lo que hizo, la ley se aprobaba igual, pero sin esto. Y además, en la exposición de motivos, en los fundamentos de la ley, está expresamente dicho, pero expresa y más de una vez, que el objetivo de la ley es amoldarse, pero jamás criminalizar la protesta social. Entonces, que no es la ley querida, que no es la redacción perfecta, estamos de acuerdo. Que venga un compañero como Pablo Micheli, de la CTA contraria, y me diga que yo soy de derecha por haber votado eso, no me la como ni de casualidad. Ni de casualidad. Porque estos compañeros
que yo no puedo explicarme, no puedo entender cómo actúan igual. Es como que no han hecho un proceso de distinguir lo que es una etapa de resistencia de una etapa de construcción. Y a mí me parece que esa diferencia en política es central, no es secundaria. Secundaria puede ser un matiz sobre este artículo, pero esta otra diferencia. Estos compañeros dicen que hay dos derechas, que esta es la continuidad del menemato, o no se lo han escuchado nunca decir. Entonces resulta que indultar a un genocida es lo mismo que juzgarlo y condenarlo. Que privatizar las FJP es lo mismo que recuperarlas. Digo, no se puede. Tener relaciones carnales con Estados Unidos es lo mismo que UNASUR. Digo, no, compañero. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, como vos decías. Entonces, la verdad, la crítica tan reduccionista, tan oportunista de estos compañeros, no me la voy a dar. Eso es lo que creo de la ley antiterrorista. No es una ley que a uno le guste, es algo que pide un gobierno. Digo, si un gobierno a nivel internacional se va del Fondo Monetario, llega al G20 y la presidenta critica al capitalismo, construye el Banco del Sur, reúne a los ministros para que cada vez haya más comercio en moneda propia y menos en dólares, y en todo ese contexto de rebeldía internacional me pide que le apruebe un artículo para no quedar afuera del GAFI, un artículo que ya tiene Brasil, México, Uruguay y todos los países miembros y observadores. La verdad. ¿Qué rango legal tiene el GAFI respecto de la Constitución? Y tiene un rango similar al de la Constitución, porque el artículo 75-22 dice que los convenios internacionales que haya firmado la Argentina tienen una jerarquía superior a la de las leyes y equiparable a la de la propia Constitución. ¿Hay alguna posibilidad con esta nueva mayoría y la instalación de este nuevo proceso de efectuar alguna reforma constitucional que nos proteja eventualmente de los poderes? Yo lo pensaría. Yo lo pensaría. ¿Pensar para qué? Para darle rango constitucional a los derechos. Yo pensaría que una reforma que le diera rango constitucional a los derechos adquiridos, a que la paritaria sea un derecho constitucional, la asignación universal sea un derecho constitucional, que el tema de la ley de tierras, todas estas cosas sean derechos constitucionales. También pondría en la Constitución que la Argentina tendrá siempre un sistema tributario progresivo y no regresivo. Eso también lo pondría. ¿Saben qué pasa? Que gobernar no es hacer todo perfecto ni todo lo que uno le gusta, digamos. A veces, una de las cosas que a mí me ponían era que esta era una exigencia o un pedido, un reclamo de la comunidad judía internacional, que implica influencia sobre organismos internacionales. Entonces, yo digo, yo estoy muy cómodo desde una ONG. Ahora, un gobierno no es una ONG. Un gobierno tiene que mirar muchas cuestiones. Y yo tengo que ver en todo ese cóctel de relaciones con el poder hacia dónde voy. Y si ese ir para allá implica en algún momento hacer una concesión que mientras no me saque del rumbo, bueno, yo tengo que aceptar eso en un gobierno, aunque no me guste o aunque yo lo hubiera hecho de otra forma. Pero estamos en este proceso. Yo no me iba a pelear con el gobierno por el artículo 41, inciso quinto del Código Penal. Sobre todo cuando le pusieron la reforma que nosotros pedimos. De la otra manera no nos hubiéramos peleado, pero tampoco la hubiéramos votado. Creo que me escuchan. Soy de perfil bajo. Sí, respecto a los nuevos paquetes, estas leyes que se están tratando y que están tratando y metiendo antes de fin de año, implican la consolidación de un proceso que ya se venía dando. ¿Qué perspectivas hay desde el punto de vista legislativo de profundizar el proceso en los 4 años de nueva mayoría? ¿Cuáles son los proyectos de los que no encuentro y con los aliados del Frente para
Permítanme, como no nos vemos siempre, déjenme un ratito de nuevo contextualizar. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Yo creo que la Argentina tomó 3 medidas que son históricas. Como uno es contemporáneo, a veces pierde la dimensión histórica de las cosas que pasan al mismo día que uno está viviendo, que uno va, qué sé yo, va a cargar nafta, esas cosas, entonces le hace perder la dimensión de la mente. Pero el proceso del desendeudamiento, el no al ALCA y la recuperación de los fondos previsionales son históricos. ¿Por qué? Porque es lo que saca a la Argentina, lo que de alguna manera la independiza de las reglas del mundo financiero internacional, que son las que causaron el desplome del capitalismo europeo y americano, estadounidense. Esto quiere decir que la Argentina no vive la crisis al mismo ritmo que si no hubiera tomado esas medidas y si no hubiera seguido estas políticas. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la Argentina es inmune completamente a la crisis internacional? Es imposible. Pero yo digo, si parte del empleo formal que tenemos, de la actividad industrial, de las paritarias y de todo esto, lo explica el crecimiento de la industria automotriz y la industria de autopartes, que ha duplicado no solamente la cantidad de autos que hay en la Argentina, sino la exportación de automóviles, y de manera directa o de manera triangulada a través de los convenios con Brasil, etc., con México. ¿A ustedes les parece que hoy Europa, como está, renueva el parque automotor con la misma frecuencia que si estuviera en un momento expansivo? Ahora, ¿qué culpa tiene la política interna de la Argentina? Eso es un problema de una crisis de ellos, que nos compran menos autos. El turismo internacional no es igual. Hoy, inclusive, el tipo de cambio con Brasil hace que para nosotros sea mejor ir a Brasil que para los brasileños venir acá. Entonces, estas cosas, otro punto les voy a poner. Las materias primas agropecuarias nuestras tienen precios muy altos. Pero el precio está compuesto de 2 grandes cosas. Una que es principal, que es que tanto China como la India están incorporando millones de personas al año al mercado de alimentos, a una alimentación mayor, a una mayor incorporación de proteínas por todo el desarrollo económico, industrial, intelectual que ellos están teniendo, y eso se va a mantener. Eso es un ciclo largo. Con que China incorpore 40 millones por año de gente al consumo de productos agroalimentarios que fabrica la Argentina, es como si nosotros duplicáramos nuestro mercado interno por año. Eso se va a mantener. Pero el precio de la soja, por ejemplo, tiene un componente que no es productivo, es financiero. Es decir, es lo que vale el hecho de poder vender la soja a determinado precio en determinado mercado y en un determinado plazo. Esa renta financiera hoy sale de ahí. En lugar de ponerla eso ya no es la soja como proteína, es la soja como producto derivado financiero. Eso sale de ahí y va a comprar títulos de los gobiernos europeos que están en el piso, pero como son economías que tarde o temprano se van a recuperar, cuando se recuperen van a haber fortunas. Ese componente financiero del precio internacional se cae. O, por ejemplo, las sucursales argentinas de empresas extranjeras, que sus matrices le están diciendo que no inviertan en el país, sino que giren las utilidades afuera para sostener los bancos. Alemania, España, Repsol, Telefónica. Quiero decir con esto que de alguna manera los efectos de la crisis se van a sentir en la gente. Hay únicamente un solo camino para compensar eso, que es el mercado interno y la integración regional. Es mercado regional y mercado interno nuestro, nacional. Por lo tanto, hay que sostener políticas activas de estímulo
a la actividad, al consumo del mercado interno a nivel nacional y regional. Los acuerdos de cooperación con los países de UNASUR se están haciendo y el mercado interno se está... Ahora, ¿cómo financio yo esas políticas de estímulo? Las tengo que financiar apropiándome de renta. Por lo tanto, parte de la renta financiera, la renta tributaria, la renta de las grandes pesqueras, parte de la renta petrolera que falta apropiarse, una parte importante se apropia, el 45% de retención en el precio del barril. Va a haber que apropiársela. Y eso creo yo que es profundizar el modelo. Yo creo que parte de la renta petrolera uno se la apropia si le saca dinero y otra parte se la apropia si ahorra combustible. Por eso yo creo que la verdad que es un despropósito que en un país como la Argentina el 85% de las cargas y las personas se transporten por ruta. Yo creo que hay que recuperar no recuperar, porque recuperar sería volver a hacer la ruta, todas las redes ferroviarias salen por el puerto. El embudo. No, hay que cuadricular la red ferroviaria para que la Argentina desempeñe un papel bioceánico, nos conecte con el Pacífico y con Asia y con el sur de Brasil y haga los distintos corredores transversales y longitudinales, al revés. Cuando dije transversales y así, bueno, creo que hay que hacer todo eso. Yo me refería, bárbaro todo esto, pero me refería concretamente en la actividad legislativa. Sí. Como legisladores y diputados del nuevo encuentro. Y estas cosas vamos a hacer. Si realmente tiene destino la ley de reforma de las entidades financieras, bueno, todo eso que reforma dije, tributaria en este contexto de crisis internacional. Todo eso que dije era para llegar ahí, a decirle que sí, que creo que va a ser necesaria la ley de servicios financieros, que hay que hacerla, que puede ser esa u otra y que hay que discutirla y que creo que naturalmente va a llegar a discutirse. Miren, yo cada vez que a esta presidenta la he visto en aprietos, ha tomado para el camino que creo que tenía que tomar. Redobla las apuestas, es como que necesita que las usen para salir por más y creo que va a hacer eso. Más no le puedo decir porque tampoco soy yo el que manejo la agenda legislativa. Te puedo consultar cuando hablaste de Prieto, digo, el último Prieto después del discurso de Moyano. ¿Cómo ves la Argentina después del discurso de Moyano y qué es lo que viene? Bueno, miren, Moyano no es el dirigente sindical de mis sueños. Pero también tengo que decir que cuando todos transaron con el liberalismo, con el neoliberalismo, él no transó. Ni creo que vaya a transar. Y además, los reclamos que él plantea, del mínimo no imponible, de cobrar salario familiar, es decir, porque cuando uno con un aumento de sueldo goza del aumento de sueldo, pero al mismo tiempo lo hace pasar de determinada categoría y se queda sin salario familiar, por ejemplo. Bueno, esas cositas está bien reclamarlas. Hablando con Yasky, por ejemplo, te dice, yo creo que está bien reclamarlas, yo creo que está bien reclamar para la gente que gana 8 o 10 mil pesos para arriba, pero también creo que hay que reclamar para que la gente que esté en negro esté en blanco. Y las dos cosas son legítimas. Sí creo que uno tendría que priorizar una por encima de la otra, pero no me atemorizan los reclamos que hizo. A mí lo que me parece es que se equivoca en establecer, porque si estos fueran reclamos de una puja distributiva o una puja hasta de preeminencia política con algún sector del gobierno, no me parece nada del otro mundo. Lo que sí me parece es que no se pueden convertir esos reclamos en un eje de confrontación central del gobierno. A mí me parece que frente a este contexto de crisis y las posibilidades que tiene Argentina y América Latina de salir de la crisis por un círculo virtuoso, contemplan a los jóvenes y a los trabajadores en un mismo conjunto, no en dos conjuntos separados. Entonces me da la impresión de que ahí yo no vi un reclamo en términos de cambiar el proyecto político.
vi un reclamo de en este proyecto político no nos ponen la suficiente cantidad de compañeros en las listas. Porque no vi que él dijera, yo creo que hay que ir para otro lado. Me da la impresión de que el reclamo de él es, no tenemos la suficiente cantidad de legisladores para ir para el lado que todos creemos que hay que ir. Pero eso no es un eje central de confrontación política. Hoy hay que confrontar contra las corridas, contra la batalla cultural, contra esa disputa de hegemonía con el poder. Entonces creo que desde ese punto de vista se equivoca. Aún así, a mí me parece que desgastaría también algunos dicen que cuanto más confronte Cristina con Moyano, más agua para el molino de Cristina. En cierto aspecto sí, pero yo digo, ¿qué hubiera pasado si en pleno conflicto de la 125 un 10% de la fuerza de choque que manejaba Moyano se hubiera plegado a los Cortes? Entonces desde ese punto de vista, conflicto por el techo de las paritarias, algún paro, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Por lo tanto, me parece que Moyano está equivocado en esto, pero que la solución me parece que tendría que ir por el lado de la negociación, de la conversación, que me parece que es lo que hizo el gobierno, porque el no contestarle y el dejar pasar y el ver cómo era la reacción de otros actores. Parece que hay otro problema que tiene Moyano, que es cómo construye una mayoría para renovar el ACT. Es otro problema que tiene, grande. Y ahí son esas cosas que se entienden en esas relaciones de poder. Es decir, Moyano ve que el gobierno está simpatizando con un sector de Gerardo Martínez, de Andrés Rodríguez. Entonces dice, ¿por qué? Si ustedes simpatizan con esos gordos, ¿por qué yo no los puedo juntar con otros gordos? Como Barrio Nuevo, Sanola. Bueno, esas ya son cosas que yo no... Es una dimensión de conflicto que a mí me cuesta involucrarme, digamos. Pero aún así me parece que hay que irlo encauzando por el lado de de con qué sutileza y con qué sensibilidad manejar el timón. Pero no por la vía de la confrontación abierta. Me parece que no... Obviamente que ganaría en lo cultural, en lo mediático, ganaría la presidenta. Pero me parece que a un costo que sería mejor no arriesgarse a pagar. Electra por acompañarnos del nuevo encuentro. Y no, en segundo lugar, vos planteaste claramente esto de dónde el tema del gobierno, el poder y de los distintos sectores que implican el poder, y recién mencionaste la 125, ¿no? A muchos de los que militamos en el nuevo encuentro acá en Marcos Paz, y sabemos que a compañeros y compañeras de la Concertación también, nos preocupa de alguna manera el que dentro de este poder parte de los beneficios que nos traen, por ejemplo, las retenciones y qué sé yo, implica un extractivismo brutal del suelo, de la minería, y que son claramente, la 125 demostró lo difícil que es confrontar con esos poderes, ¿no? La pregunta es si vos creés que en estos próximos 4 años se abren posibilidades de ir avanzando en esos espacios de cuestionamiento y de confrontación con este modelo, ¿no? Sí, yo creo, definitivamente, creo que sí. Creo que nosotros, que parte de la agenda propositiva que tendríamos que tener nosotros mismos, nosotros del nuevo encuentro y todo, y ahora quiero decir 2 palabras de si considero o no que nosotros estamos en un mismo espacio. Desde ya me adelanto, creo que sí. Tiene que ser proponer este tipo de cosas. Porque yo sería el más vehemente, lo soy conceptualmente, en combatir el glifosato, por decirlo rápido. Pero también es cierto que no es sencillo hacerlo de la noche a la mañana, porque la asignación universal en parte se paga con la renta de la soja. Entonces me parece que construir esa interfase, ese paso de monocultivo a la diversificación del modelo productivo es uno de los grandes desafíos. Sí creo
que la presidenta ha convocado a las universidades, ha convocado a los sectores y ha, de alguna manera, elaborado las bases para un proyecto agroalimentario con metas determinadas de diversificación productiva, que tiene la Agenda 2020, la Agenda Industrial, donde ha convocado a trabajadores y empresarios y también universidades, con metas de sustitución de importaciones, con metas de generación de empleo. Por lo tanto, a mí me parece que ella está sintonizando en este sentido, ¿no? Por otro lado, yo no solamente creo que esto debería ser así por un imperativo ético o ideológico, creo que debería ser así porque si no es así se retrocede. Porque no veo una manera de sostener lo que hay con políticas neutras. Como diciendo, hasta acá llegamos, no hace falta más. Yo creo que si lo que gana es hasta acá llegamos, no hace falta más, vamos por menos. Yo creo que para sostener lo que hay que profundizar. ¿Pero por qué? Y acá viene la otra cuestión. Porque agotada la posibilidad de formar una oposición unificada del otro lado, caídos muchos íconos de los que aparecían como confrontadores del gobierno, en este país la cadena mediática construyó, por ejemplo, a un dirigente como Bloomberg, o construyó un dirigente como De Angelis, o construyó un dirigente como De Narváez, o construyó un dirigente como Cobos. Es decir, tipos sin ninguna espesura, sin ninguna consistencia. Dualde es un tipo consistente, perversamente, pero consistente. Digamos, Dualde no se reúne con el poder para preguntarle dónde firma. Dualde se reúne y discute con el poder. Pero bueno, también está pulverizado. Entonces, ¿qué les queda? Les queda crear una especie de nueva derecha, una especie de Sebastián Piñera argentino, que tendría que ser Macri. O ¿qué es esto de la nueva derecha? Es tener legisladores que aprueben el matrimonio igualitario y la ley de protección a los celíacos y qué sé yo, pero no tocar en lo más mínimo la cuestión distributiva, ¿no? Bueno, van a construir a Macri por afuera y van a construir a Scioli por adentro. Es decir, la estrategia, pero no es que, ni siquiera, no sé si está en la voluntad de Scioli, creo que sí, pero está en la voluntad del establishment. El establishment va a llevar a eso. El establishment va a agudizar las contradicciones y va a plantear como eje las peleas con Mariotto y lo va a ir impulsando, invitando a la televisión, teniéndolo como abonado, convirtiéndolo en estratega, en un tipo que después de Roca y Perón es el tercero que ha pensado un gran proyecto de acá a 50 años. Todo eso es. Ahora, yo no digo, ¿qué es lo que le va a contestar Scioli? Scioli le va a contestar, pero yo siempre estuve, cuando tenía que estar estuve. Y tiene razón. Si estudió en la Plaza del Congreso con la 125 estuvo. El problema, que ustedes saben muy bien, que en general en la política, pero en particular en el peronismo, en el justicialismo, hay un cambio de categoría entre el conducido y el conductor. Es decir, una cosa es Scioli, que no tiene más remedio de estar en la Plaza del Congreso, porque el proceso lo lidera Cristina y Néstor, y otra cosa es Scioli puesto en ese lugar. Es decir, ¿ustedes creen que la ley de papel prensa se hubiera votado con Scioli presidente? Que Scioli hubiera mandado esa ley al Congreso. ¿La mandado? ¿A ustedes les parece que Scioli defendería un gobierno de Fernando Lugo o de Evo Morales con la fuerza que lo defendió en UNASUR? ¿O que construiría la integración energética con Chávez? Si ahí Mañeto lo llama inmediatamente, le dice Chávez es un populista dictador que cierra los medios en Venezuela, que sé yo, vos no te podés reunir, vos sos un tipo civilizado. Scioli es el coloquio de idea. Scioli es Mirta Legrand. Scioli es haber felicitado a Delisle como una cara nueva de la política.
Por lo tanto, creo que esa disputa se viene. Esa disputa se va a dar, pero se va a dar más allá de que nosotros la queramos o no, y la queramos mañana o ayer o pasado. Se va a dar. Y en esa disputa, con los compañeros de la corriente nacional de la militancia, me refiero a Tayana, Agustín Rossi, Nilda Garré, Carlos Tomada, Filus, ¿en qué espacio vamos a estar? ¿Distinto? Con los compañeros, por lo menos de una parte importante del movimiento Evita, ¿dónde vamos a estar? Con los compañeros de la Cámpora, ¿dónde vamos a estar? Entonces, viste, esta discusión de si Nuevo Encuentro está dentro, fuera, del frente, qué sé yo, a mí me parece que nosotros estamos construyendo autonomía como la construyen otros, nosotros desde acá, sabiendo que esa pelea se viene y sabiendo que va a haber quienes van a quedar de un lado y del otro lado de esa disputa. ¿Por qué esta disputa tiene que ver con la profundización? Porque si esa disputa la ganan algunos, esto es una etapa más en la historia del gobierno del PJ. Y si esta disputa la ganan estos otros sectores, es la fundación de una nueva categoría política que abreva en lo más profundo del peronismo como memoria histórica, pero también de otros movimientos populares, nacionales, pero como categoría fundante de un nuevo sujeto político. Y uno aspira a que Cristina lidere esta segunda opción, no la primera. Digamos, este proceso se sostuvo con sectores que vienen de lo más rígido de la política de siempre y con sectores nuevos. Lo que nosotros aspiramos es que este proceso vaya necesitando cada vez más de menos centralidad de esto y más incorporación de lo otro. Esa es nuestra pelea. Y en esa pelea creo que, por lo menos creo que los que estamos acá y otros que no están acá, vamos a estar en el mismo lugar. Sí, yo creo que yo aquí soy la persona, como peronista, te lo digo, demasiado lenta, porque la nación le baja el dinero a Scioli para los municipios. Y es muy lerdo para que llegue a los municipios el dinero que nos corresponde, ¿no? Para hacer las obras, para hacer lo que hay que hacer en cada distrito. Para mí es una persona o lo hace porque no tiene iniciativa o lo hace con un doble sentido. Sí, pero va a ser difícil, sí, coincido con usted, no tengo nada que agregar. Digo que va a ser difícil construir como una especie de un manojo de dirigentes que tengan predicamento público, imagen y demás, como tiene Scioli. Va a ser difícil, así que va a haber que hacer. No, yo pienso que hay una militancia que hoy salió a florecer de vuelta y viene mucha juventud que viene arrastrando y tiene una fuerza que estamos dejando uno que no está grande a ellos, ¿no? Sí, pero tiene que tener expresión pública eso también. Tiene que traducirse en candidatos presidenciales, porque si no va a quedar Scioli, Urtubey, y los van a disfrazar, los van a patinar de renovadores. ¿Y si no es Cristina, quién es? ¿Y si no es Cristina? No. Porque tenés nombre, tenés nombre, pero estamos construyendo... Sí, algunos va a haber. Ricardo, ¿tenés? Yo porque estoy preocupado por la situación de porque el intendente... Yo cuando son 8 y 10, yo tengo un compromiso en La Plata, cuando quieran. No, yo me quedo, la seguimos, pero igual algo hablé ya, ¿no? No, yo simplemente, bueno, Marcelo, que pobre, que postergamos, con la disculpa también a Carlos, que iba a ser el lunes anterior. Sí, pero bueno, venimos así que bueno, agradecerle la presencia a los amigos de los encuentros, a la gente de la concertación, a los vecinos, hacerse llegar, y yo simplemente, bueno, no sé si
pero que tiene que ver un poco con, creo, en parte del espíritu de la charla, muy cortita. Una vuelta nos invitaron, que era un programa tipo Mirta Legrand, era una parrilla ahí sobre Panamericana. Yo digo, ¿qué voy? La cantina de mi tío. La cantina de mi tío. Entonces era donde comimos y era para un programa de zona norte. Sí, sí. Entonces, claro, el periodista, que no era Mirta Legrand, quería guijonear para que nos peleemos. Y en la charla, si bien no nos conocíamos, digamos, más allá de algunos actos en nuestra época de radicalismo, terminamos coincidiendo, más allá de que vos estabas en una posición y nosotros estaba en otra, pero decía, bueno, él decía, todos los intendentes ojalá fueran así, yo decía, todos los diputados ojalá sean así, entonces el periodista nos quería y terminamos comiendo nosotros muy plácidamente y el periodista no logrando su objetivo. Como debe ser, como debe ser. Así que bueno, la agenda la marca la política y no los medios. Hicimos honor, y yo recién arrancaba, pero por algo estamos acá. Por eso estamos acá. Así que bueno, te lo recordaba, para mí me marcó porque vamos acá, la charla fue muy atractiva y muy importante. En los medios de comunicación, Carlos dice que hay tres ciudades que te gustan, ¿no? Mercedes, Tandil, que es más grande, ¿Y Mercedes y Marcos Paz. De las tres, la que más me gusta, y no se lo digo a los otros, es Marcos Paz. Bueno, le entregamos un presente y el libro de Marcos Paz. Gracias por la